y amén. Este es el último domingo de nuestra serie ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Hoy vamos a estudiar el último capítulo de Santiago, el capítulo 5. Pero antes de entrar en el capítulo 5, quiero leerte lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 23. Proverbios 10, 23 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al necio le divierte hacer el mal, pero el sensato le da placer vivir sabiamente. Déjate, lo vuelvo a leer un poquito. Al necio le divierte, mira las palabras que usa esta traducción, le divierte una cosa, hacer el mal, pero al sensato le da placer, disfruta el vivir sabiamente. Es interesante que cuando tú y yo pensamos en cosas que nos darían de placer humanamente, pensamos en cosas materiales. Pero este versículo de Proverbios nos muestra que el verdadero placer de la vida está en vivir cada día sabiamente. De eso hemos hablado en toda la serie de Santiago que terminamos el día de hoy. Hemos hablado acerca del vivir con sabiduría, del ajustar cosas en nuestra vida, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestras relaciones, el cómo tratamos a los demás. Este es un proceso de cada día demostrar nuestra fe. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que da placer el vivir sabiamente al sensato? Es porque la cosecha vendrá. Yo he titulado al mensaje, este último mensaje de la serie, La cosecha vendrá. Ese es el título. La cosecha a cada una de nuestras acciones, de todo lo que hemos hablado. Cada cambio viene encaminado y llegará a un fin que es la cosecha. Humanamente hablando, es difícil el vivir con alegría. En nuestro tiempo es difícil el vivir disfrutando la vida, el disfrutar y el tener placer en todo lo que hacemos. Muchas veces pensamos, si tuviera esto o aquello, yo sería feliz. Cuando eras pequeño, probablemente pensabas, si no tuviera que ir a la escuela, yo sería muy feliz. Y hoy muchos niños quieren ir a la escuela, ¿verdad? Porque ya pasaron muchos meses por ahí encerrados. Ahora llegaste a joven y tus pensamientos cambiaron y dijiste, si yo trabajara, yo sería feliz con mi independencia. Llegas a joven y ya no quieres trabajar. Y quieres pasártela en casa siendo cuidado por mami, comiendo esa comida deliciosa. Amén, dice Alain. Llegaste adulto y pensaste, si yo me casara algún día seré feliz. Y llegaste a ese día. Y mejor voy al siguiente. Cuando eres avanzado de edad, te das cuenta de todo lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer. Y te preguntarás, ¿realmente fui feliz? El día de hoy, ¿estás disfrutando tu vida? ¿O todavía hay cosas que la Biblia no necesita recordar? El placer de la vida, nos dice la Biblia, es cuando tú y yo vivimos sabiamente en todo. Cada día, cada decisión, cada relación. A lo largo de esta serie vimos durante 7 semanas diferentes temas. Yo te los quiero recordar en este día. A ti también que nos ves en tu hogar, bienvenido. Comenzamos hablando de construir nuestra vida con paciencia y sabiduría. Luego hablamos de que tenemos una fe que transforma nuestra realidad. Luego pasamos a la tercera semana, cuidado en cómo trato y juzgo a los demás. Luego vimos que la fe nos mueve a la acción, y luego la fe y la lengua, esa conexión que hay. Hablamos también de caminando con la sabiduría correcta, y el domingo pasado hablamos de viajar en la vida con la amistad
correcta. Todas estas enseñanzas han ido en una dirección: el traer placer a nuestra vida, el traer gozo a nuestra vida. Si te perdiste alguna de ellas, está bien, puedes ir a nuestras plataformas y revisar. Ahí en YouTube tenemos todos los mensajes registrados, puedes verlos. ¿Por qué? Porque en esta vida hay un propósito. En esta serie había un propósito: el llegar a tener la verdadera alegría de vivir. El no llegar a los últimos días preguntándonos qué pasó, qué salió mal. Es por eso que a nosotros que hemos visto esta serie estamos hablando en esta última semana de que la cosecha vendrá. ¿Alguien cree que va a recibir cosecha de los cambios que está haciendo? Diga amén con alegría, porque sabes que el Señor es el que anhela bendecirnos. Así que el primer punto que veremos cuando hablamos de que la cosecha vendrá, el primer punto es importante: debemos tener paciencia. Ten paciencia. Este es un punto vital. Y en Santiago capítulo 5 versículo 7, Santiago comienza a decirnos: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. La Biblia nos habla de los agricultores que esperan pacientemente la lluvia que viene en ciertas temporadas de la vida. Pero también Santiago dice que con ansias. Es como cuando tú esperas a que tu esposo llegue de trabajar, esposa, ¿cierto? No te vi muy convencida. Fue un mal ejemplo. Mejor pasemos a esas cosas que tanto anhelas, que tanto deseas. Lo esperas con paciencia. Los agricultores esperan a que maduren el qué, lo que han sembrado. Y para eso yo traje unas cositas que quiero mostrarte. Ahí mi familia me ayudó a preparar un par de cosas. Sí, que yo quiero mostrarte porque quiero que te quede esto muy grabado en tu mente. Esto es lo que conocemos algunos como maceta. ¿Alguien ha tenido alguna maceta? No pienses en nadie del miembro del hogar, ¿verdad? Así no se le llama a la gente. Macetas son esos lugares donde tú vas a sembrar. ¿Qué es por lo general que se siembra? ¿Siembras la planta o siembras muchas veces semilla? Pero antes de poner la semilla, ¿qué es lo que colocas? La tierrita, ¿cierto? Aquí me van a regañar porque les estoy haciendo un desorden, pero está bien. Estoy poniendo mi tierrita, déjenme sembrar, por favor. Porque yo quiero que la gente vea el proceso de lo que Santiago nos está hablando. Vamos a poner ahí la tierrita. Deja un poquito acá, porque esta tierrita me costó dinero. Entonces no quiero que nada se me pierda, ¿sí? Ahí estamos, colocamos la tierrita. No es cualquier tierra, ¿sabías eso? Hay tierras especiales para que la cosecha tenga un fruto. No es agarrar cualquier clase. Esta la preparamos especialmente ahí en un supermercado y nos costó dinerito. Aquí la tenemos. Ahora, ¿qué viene en el proceso? Traemos las semillas. Yo me traje unos frijoles porque quiero cosechar frijoles. Hacemos una buena sopa de frijoles, o frijoles como le llaman a algunos, habichuelas si no me entiendes el lenguaje celestial. Comenzamos a colocar esta. Si yo pongo una, va a salir una hermosa plantita de frijoles. Pero como el caldo necesita mucho frijol, yo voy a sembrar varias semillas. Y las comienzas a colocar de tal manera que la semilla deja de verse. Ahora, esta tierra es como cuando tú preparas tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Alguien quiere ser bendecido por el Señor? No, tienes que decirlo con más fe. ¿Anhelas la bendición del Señor en tu vida? Comienzas a venir a Champion Forest, te conectas en casa, preparas la tierra, pero luego viene una parte importante. Tú comienzas a sembrar tus semillas, que son esas acciones de las cuales hemos estado hablando. Ahora, al siguiente día tendrás una plantita hermosa, ¿es así? Al siguiente día probablemente los que han sembrado saben, llegarás a tu plantita y seguirás viendo la tierra. No hay nada.
pero dentro hay una semilla que comienza a germinar algo especial. Esas son tus acciones y mis acciones. En ocasiones no podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor y dejamos de sembrar esas acciones. Ahora, la palabra del Señor nos dice, debemos continuar sembrando porque la cosecha vendrá. Fíjate lo que dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Di conmigo, cosecharemos numerosas bendiciones. No solo es una, son varias bendiciones. Si no, la palabra del Señor dice, si no dejamos de hacer algo importante, si no nos damos por vencidos. Aquí está el secreto de la vida cristiana, iglesia. No se trata de un domingo que venimos a la iglesia. No se trata de que vamos a Houston Adora, que te esperamos en esta tarde para adorar a nuestro Señor. Se trata de que cada día tú pones semillas de buenas acciones, que en el debido tiempo el Señor hará que eso se convierta en una numerosa bendición. Uno de estos días alguien puso en su red social y a mí me gustó algo. Estaba en la playa, puso su foto en la playa. Y me gustó lo que puso. Esta persona puso, aquí en esta playa es el único lugar donde tiraré la toalla. Me gustó. Llegó a mi corazón. ¡Qué palabra más profunda! Aquí en la playa es el único lugar donde tiraré la toalla. En el resto de mi vida no voy a tirar la toalla, porque el Señor está conmigo y el Señor va a hacer que la cosecha llegue. Dale un aplauso al Señor si tú crees eso. Pero hay una condición: no te puedes dar por vencido. El problema está en eso, que muchas veces no vemos la plantita germinar y que nos decimos, esto no funciona. Yo fui a la iglesia el domingo y el pastor me dijo, hasta le echamos la culpa al pastor, ¿cierto? Dios quiere que como los agricultores esperan con paciencia, tú y yo esperemos la cosecha que viene de nuestro Padre Celestial. No es una bendición, son numerosas bendiciones. No te des por vencido con tu relación de matrimonio. No te des por vencido con tu familia. Lucha porque la cosecha llegará. Ahora fíjate lo que dice 1 Corintios 3, versículo 6. Hablando Pablo, me gustó esto como Pablo lo dice. Yo planté la semilla en sus corazones, decía Pablo. Apolos, que era otra persona que cuidaba de la enseñanza de la iglesia, la regó. ¿El qué? La semilla. Pero fue Dios. Di conmigo, pero fue Dios. Dile al de al lado, pero fue Dios. Dile a tu esposo, pero fue Dios. Que nunca se te olvide que no eres tú. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Cada acción que tú y yo colocamos es una semilla que va a tener una cosecha, pero necesitamos, iglesia, tener paciencia y continuar sembrando. Los primeros versículos de Santiago, antes del versículo que leímos, del versículo 7, Santiago habla acerca de las riquezas de este mundo. Tú puedes leerlo en casa, pero yo quiero decirte algo muy importante que dice en Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece a una persona. Nos enriquece a ti y a mí. Y Él, el Señor, no añade ninguna tristeza. Cuando tú y yo buscamos los placeres de esta vida, poniendo nuestra esperanza en cosas materiales, al final de nuestra vida nos daremos cuenta que nos equivocamos en el tipo de búsqueda que perseguimos. ¿Por qué? Porque el Señor anhela bendecirnos. La misma palabra en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Tenemos un Dios que es rico, tenemos un Dios que es dueño de todo. Conforme a sus riquezas Él va a bendecirnos y a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero recuerda una cosa: la bendición por la cual estamos esperando la cosecha es esa que enriquece verdaderamente y no trae tristeza a tu vida.
Si lo que tú estás persiguiendo, al final de lo que lo alcanzaste, sigue siendo una persona triste, probablemente no era la bendición que el Señor te estaba dirigiendo, hacia lo que el Señor quería que sembraras. No malgastes cada día de tu vida persiguiendo cosas que tú crees que te traerán felicidad, pero al final del día te darás cuenta de que no fue así. Santiago nos estaba diciendo, no pongan su esperanza en las envidias, no pongan su esperanza en el egoísmo. Eso lo hablamos durante toda la serie. En lugar de eso, tengan paciencia y esperen, porque el Señor va a traer felicidad a sus vidas. Pero no se cansen de esperar. Al final de la vida, las personas nos recordarán por nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Santiago no les hablaba a los ricos por ser ricos. Les hablaba de esa manera porque las acciones que tomaban de acuerdo a sus riquezas eran equivocadas. Pero déjame decirte algo, iglesia. Hay personas que no tienen tanta riqueza financiera y también tienen malas acciones para con otras personas. ¿Me estás siguiendo? El problema no es la riqueza. El problema está en el tipo de semillas que estamos plantando. Versículo 10, continúa Santiago diciéndonos, esta es la verdadera felicidad. Tengan paciencia porque la cosecha vendrá. Versículo 10, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Menciona una palabra clave. En ocasiones el sufrimiento llegará a nuestro corazón. Hay personas que han perdido un familiar en esta época. Sabes que el sufrimiento es algo humano, es algo inevitable, pero Santiago dice, durante ese tiempo, tomen como ejemplo la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. En ocasiones necesitamos recordar esa verdad en el tiempo que estamos viviendo, en un tiempo en el cual la desesperación probablemente ha llegado. Y recuerdo una cosa, Dios había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque Él ya venció al mundo. Nuestro Dios ya venció esta pandemia. No me escuchaste. Nuestro Dios ya venció esta pandemia. Nuestro Dios ya venció todo lo malo que a nuestros ojos puede estar ocurriendo. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Pero es nuestra decisión el tener ese tipo de fe y tomar como ejemplo a Job y a otros profetas que ya no están en esta tierra, pero que ellos tenían la mirada en el Señor, creador de todo, el Dios que está lleno de ternura y de misericordia. Aunque estés pasando un momento difícil, ten paciencia, porque cada acción el Señor está haciendo que brote y la cosecha vendrá. Segundo punto. Si ya hablamos de tener paciencia, ahora el punto 2 es coloca todo en oración a Dios. Coloca todo en oración a Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Es tu esposo? Deja de pedirle a él. Él no puede dar el crecimiento. ¿Lo da tu esposa? Menos, dicen algunos. ¿Lo dan tus tíos? ¿Lo da tu jefe? ¿Y en dónde estás colocando tu esperanza? A eso Santiago dice en el versículo 13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y el Señor nos puede hacer esa pregunta a ti y a mí en esta mañana. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Levanta tu mano. Si ese es tu caso. ¿Estás pasando por dificultades? La Biblia dice que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Y luego el versículo 16 es importante, iglesia. Confiésense los pecados unos a otros y... lee conmigo otra vez esa palabra. Oren los unos por los otros para que sean
¿Estás leyendo las palabras que Santiago utiliza? Esto es importante porque muchas veces como iglesia no entendemos los procesos del Señor y comenzamos a reclamar por cosas que el Señor dijo, yo lo dejé escrito para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. De una persona que justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué palabra es la que está a lo largo de estos versículos? Es ore, 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 ore. Cuando no sepas qué hacer, ¿qué hay que hacer? Patalear y gritar. Hablarle al pastor Iván. Él sabe qué hacer. No, el pastor Iván no sabe qué hacer. El pastor Iván también tiene que orar al Señor para buscar de esa sabiduría, para continuar sembrando, para continuar siendo feliz. Pero no pongas tu esperanza en nadie en esta tierra. Pon tu esperanza en aquel que ya dio su vida para que tú puedas tener una nueva vida. A ese es el Señor al cual tú y yo oramos. Pero ¿sabes qué? A veces lo que dejamos de hacer es eso. Dejamos de orar. Dejamos de echarle a la plantita el agua que necesita. La oración es esa como esa agua. Espérame, deja primero tomo. Antes de echarle la plantita, porque si no luego se me acaba. Me emociono con la ilustración. Y tú comienzas a orar. Cuando oras por esa acción, le estás echando agua a la plantita. ¿Alguna vez has dejado de echarle agua a una plantita? ¿Qué pasó? Lo mismo pasa con la vida cristiana. Hicimos la acción y tuvimos esos días, Señor, mejora mi matrimonio, pero luego te cansaste de orar porque no viste resultados. El Señor te dijo a eso, ten paciencia y continúa, ¿qué? Es que ya no aguanto, es ingrato, pastor. No, pues ni yo tampoco lo aguanto, hay que orar más por él. Es que ya no sabemos qué hacer con el gobierno, nadie sabe. Continuemos orando, porque nuestra esperanza viene del cielo, no de esta tierra. La Biblia menciona, llama a los ancianos que están enfermos y que te pongan aceite. Ahora, el aceite en ese tiempo era usado medicinalmente hablando también. Hoy en día la tecnología ha avanzado y los doctores están capacitados para hacer de bendición a nuestra vida. No se trata de poner nuestra esperanza ni siquiera en el aceite. Atención, iglesia, a eso. Porque a veces ponemos nuestra esperanza en cosas materiales y creemos que eso es lo que nos va a hacer el milagro. El secreto de la oración está no en las palabras, sino a la persona a la cual estamos orando. No te canses de orar. No te canses de orar por tu relación de hogar. No te canses de orar por tus hijos. Ayer terminamos de orar por nuestros hijos. Pero ahora no es para decir, se acabaron los 21 días de oración. Gloria a Dios, ya no aguantaba estar orando por esos niños. ¿Sabes qué? Esa no es una oración ferviente que Santiago menciona. Ora cuando todo vaya bien. Ora cuando no todo vaya bien. Último punto. Restaura a otros en amor. Este es el último punto de toda la serie y es importante porque cuando Santiago dice en el versículo 16, confiésense los pecados unos a otros y lloren los unos por los otros para que sean sanados, nos está hablando de las relaciones que tú y yo tenemos. Y en el versículo 19 y 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Al final de los días todo se resume en estos versículos. ¿Por qué? Porque ya tuvimos paciencia con las semillas que continuamos sembrando. Ahí va otra. Estoy cansado, pero tengo que seguir sembrando. Luego viene la parte de la oración. La regamos. Y luego viene el restaurar a otros en amor.
El cuidar de nuestra familia va mucho más allá que el solo proveer lo material que ellos necesitan. Eso debemos hacerlo, pero a veces descuidamos lo más importante de la vida de ellos. Descuidamos sus corazones, descuidamos sus emociones y malgastamos nuestra vida buscando otras cosas que hacen que nuestros hogares se pierdan. La Biblia dice, si tú ves que alguien se va por el mal camino, ¿qué haces? Lo traes nuevamente al buen camino. Cuando tus hijos no quieren venir a la iglesia, nos da una tristeza tremenda. ¿Por qué? Porque tú estás viendo eso y necesitas orar por ellos. Son tus hijos, son la herencia que Dios te ha dado a ti, pero tú necesitas sembrar la semilla, orar para que Dios dé el crecimiento y luego estar pendientes de que cuando alguien se aparta, hay que volverlo a traer. ¿Cómo lo traemos? En amor. Proverbios 10:12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El amar a tu hogar es mucho más allá de darles los regalos que ellos te están pidiendo. El amor a los demás tiene que ver con que no dejas que el odio destruya las relaciones, porque Dios quiere convertirte en un restaurador de relaciones. Nos interesa tu familia, no porque vamos a tener el auditorio lleno. Nos interesa tu familia, porque hoy en día muchas personas están dejando la fe y no podemos permitirlo. ¿Cómo lo hacemos? Orando. Porque nuestra solución no viene ni siquiera de los programas de la iglesia. No viene por tener un buen programa de jóvenes, aunque lo tenemos acá con Héctor y Lucy. No viene por tener un buen grupo de matrimonios, aunque lo tenemos acá. No viene por tener un buen grupo de adoración o de estudios para la vida, aunque lo tenemos en este lugar. Nuestro socorro sigue viniendo del mismo lugar que el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ponte de pie en esta tarde y di conmigo: mi socorro viene del Señor. No nos cansamos de orar a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.